Saludos y bienvenidos a otro programa más de Santurce en 5. Saludos a todas las personas que están viéndonos hoy, muchos saludos a todos. Hoy estamos en el programa número 5 titulado Vuelta a la Escuela. O sea, vamos a volver a la escuela, ya empezó el semestre, o va a empezar el semestre ya mismo, pero ya estamos ahí al otro lado del año. Así que hay que prepararnos para eso, ¿verdad? Ahora en los back to school, que ahora van a estar las cosas sin ebook, todas las cosas a precio módico, con descuento, todo va a estar disponible para la venta, para el regreso a escuela a la venta, todos los artículos y a veces hasta el mismo gobierno regala artículos como bulto, lápices, de todo tipo de cosas para la escuela. Y como ustedes saben, para conseguir los libros más baratos, vayan para las librerías de Río Piedras. Esto es un auspicio no auspiciado, pero la librería La Mágica y librería Norberto González. Así que vayan para allá para buscar sus libros Back to School. Así que vamos a hablar un poquito hoy, un poquito más sobre Santurce. Yo lo que voy a hacer es hacer un listado de las escuelas que tenemos en Santurce. Sobre todo aquí vamos a traer a alguien en particular que hablara sobre las escuelas, de su experiencia como santurcina, pero pues se nos complicó el día, pero hay que hacer el programa. Así que les voy a hacer el listado de las escuelas de Santurce y primero que nada les voy a hacer una historia sobre el sistema educativo, una breve historia de la educación pública preuniversitaria y universitaria en Puerto Rico. Así que vamos a empezar con eso. Hoy estoy yo solo, Daniel Nina no va a poder asistir y Astrid Meléndez, que estaba con nosotros, que era nuestra intern, se fue de viaje, así que lo más seguro regresa para los últimos programas. Hoy tenemos una entrevistada aquí, la querida Astrid Guerra, la otra Astrid que tenemos en el equipo, que nos va a leer sobre sus libros. Y vamos a tener a un placero que va a estar por ahí, que nos va a acompañar ahorita en la entrevista. Así que saludos a todos los que están conectándose. Hola, hola, hola. Mi nombre es Adrián Siak y vamos a comenzar este programa de Santurce en 5. Recuerden que ponemos el calendario santurcino todas las semanas para que usted esté al tanto de todos los programas que hay santurcino, toda la programación santurcina que hay aquí. Así que vamos a comenzar con un poquito de la breve historia de la educación pública y preuniversitaria y universitaria en Puerto Rico. Esto fue escrito por el doctor Ángel Quintero Alfaro, secretario entonces del Departamento de Instrucción Pública. Perdóname, eso es una imagen que tenemos aquí. Este artículo es de Enciclopedia PR. Tienen una foto del doctor para el 1960 dando clases, cómo han cambiado las cosas en las generaciones, los sistemas de educación de antes y después, y como la gente antes iba mucho más formalmente vestida, ir a las escuelas, y ahora pues uno va a veces en chancleta, ¿verdad? Si los dejan, ¿verdad? Con estos calores que hay en Puerto Rico, que está fuerte. Así que vamos a comenzar aquí con la introducción. La educación puede definirse como un proceso de transmisión cultural que se da de una generación a otra. En las sociedades primitivas se efectúa a través de la convivencia, no de la escolaridad. Mira qué interesante ese dato. A medida que las sociedades se hacen más complejas, más grandes, se crean civilizaciones gigantescas, junto al proceso educativo informal se organiza de forma deliberada lo que modernamente conocemos como escuelas y universidades, ¿verdad? Aunque desde 1948 Puerto Rico tomó las riendas de la educación formal, la evolución de esta siempre ha estado matizada por los 4 siglos de coloniaje bajo España y más de un siglo bajo por los Estados Unidos desde el 1898. En la actualidad se discuten alternativas a la educación. Existen escuelas, universidades, seminarios, escuelas, colegios, institutos técnicos y formas y espacios alternos a la educación. Así que mira, uno no siempre tiene que pensar que la educación tiene que ser de una u otra manera. Siempre hay varias maneras. Lo importante es que la educación sea de calidad y sea un ambiente, un espacio de entendimiento y respeto, sobre todo. Así que muchas personas también son homeschooling y eso no equivalga a que saben menos, sino a veces pueden saber hasta más, porque a veces estos sistemas de educación que nosotros conocemos, a veces son bien limitados en cuestión a lo que tiene que decir el libro, y a veces es ese profesor o profesora que nos abre la mente y nos dice cosas que a veces no están en esos libros, y esos maestros y profesores hay que agradecerlos mucho.
Bajo los primeros pasos bajo España, bajo el régimen español, la educación estaba mayormente a cargo de la Iglesia Católica, como ha sido desde que surgió el cristianismo y fue apoderado por los romanos. Ha sido así. Así, una de las primeras escuelas fue fundada hacia el 1512 por el obispo Alonso Manso, como parte de la Iglesia Catedral. La segunda la fundó Fray Antón Montesinos en el convento de los frailes dominicos para el 1529. Y le sigue el convento de San Francisco en 1642. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se establecieron diversas escuelas en varios lugares de la isla. La escolaridad, esto es, el nivel de estudios aprobados de la población en general, sin embargo, era muy bajo, como muchos saben. La educación era un privilegio, no era una prioridad o un derecho. El mariscal Alejandro Reilly, funcionario del gobierno español, al abandonar la isla en 1765, informó: en toda la isla no hay más que 2 escuelas de niños, que fuera de Puerto Rico, como se conocía en la isleta de San Juan y en la villa de San Germán, pocos saben leer. Qué bueno que eso ha cambiado ya para ahora y la educación es mucho más accesible, especialmente con el internet. Muchos países, personas en otros países de menos recursos, con el uso del internet, un celular, una tableta, han podido aprender el inglés, el español, han podido aprender muchas cosas de la historia no se enseña donde ellos están, ¿verdad? En 1770, bajo la administración de Miguel de Muezas, comenzó el intento por establecer la escuela pública primaria gratuita, mira para allá, pero no fue la norma y la población que asistía en las escuelas era muy limitada aún. Hubo ejemplos de esfuerzos privados como lo de los maestros Rafael Cordero, el gran maestro, y su hermana Celestina Cordero, por crear escuelas para niños y niñas de pocos recursos. Así que también es muy importante reconocer esos esfuerzos de pioneros, de emprendedores que hacen todo por la educación y por educar. El currículo y la orientación de la enseñanza hasta fines del siglo XVIII se asemejaba a los prevalecientes en España y el resto de Hispanoamérica. La educación religiosa absorbía buena parte de las clases. El resto se dedicaba a la enseñanza de la lectura, la escritura y algunas nociones de aritmética. Los estudios humanísticos eran superficiales y los de carácter científico prácticamente inexistentes. Antes, ¿verdad? La fe, la religión, la espiritualidad estaba muy atada a lo que era la medicina y la ciencia, porque eran las maneras de cómo solucionar ese tipo de cosas. Y ahora la medicina y la ciencia ha ido a muchos avances y esperemos a que siga avanzando de manera bien positiva para la humanidad y que se siga enseñando en los salones de clases para preparar a estas personas para estos cambios, ¿verdad? Es muy importante que la educación y la enseñanza no siempre es desde el salón de clases, sino desde la conversación y el diálogo y el descubrir archivos, por ejemplo, de información antigua y artículos de innovación nuevos, ¿verdad? Que nos ayuda a abrir los ojos sobre qué es la posibilidad de la ciencia y la educación. La enseñanza se basa en la memorización y no se promovía el espíritu crítico, que eso es algo que la UPR ha siempre, al menos desde mi punto de vista, la UPR siempre ha marcado ese criterio del estudiante de poder desarrollar su propia opinión sobre las cosas y su propia postura. Y también en mi escuela de high school, también en la primaria, también era parte de lo que me enseñaban. Así que eso tiene que ver mucho con lo que el maestro quiera dar y quiera enseñar. La revolución educativa y el desarrollo de la escuela pública que surgieron en el mundo occidental con las ilustraciones, las nuevas corrientes liberales y el desarrollo de los estados nacionales para fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX llegaron a un retraso a Puerto Rico. En 1832 abrió en San Juan el Colegio Seminario Conciliar, donde por primera vez se ofrecieron cursos de ciencias, además de los acostumbrados de gramática latina, teología moral, derecho canónico y civil. Así que tampoco es cuestión de reprochar todo lo que fue viejo, porque hubieran cosas que a muchos no nos gustaron, pero es cuestión de también reconocer que había cosas buenas y de valor
que se le enseñaba que las personas que nos fueron criando a nosotros, las personas que nosotros aprendemos de ellos, podemos reconocer esos buenos valores que existen en esos sistemas de educación, esas personas que hayan educado en la casa o en la escuela. Los egresados del seminario podían continuar estudios universitarios en España o en Hispanoamérica. 1873, durante la breve Primera República Española, se fundó también en San Juan el Instituto Civil de Segunda Enseñanza bajo la dirección de José Julián Acosta. Al caer la República en 1874, el instituto cerró por considerarse demasiado liberal, mira qué pena, pero reabrió sus puertas, mira qué bien, en 1882. A partir de 1890, el instituto recibió fondos públicos. En 1880 se fundó el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón, institución que impartía enseñanza primaria y secundaria a las niñas de las familias pudientes en la isla. En el siglo XIX se generó entre los criollos un gran interés por la educación y sobre todo se empezó a pedir la fundación de universidades, ya eso para el siglo XIX. Así lo evidencia las peticiones que hacen los cabildos a Ramón Power en las instituciones de 1810. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se agudizó la necesidad de establecer una institución a nivel universitario, pero los intentos fracasaron. A pesar de que hubo apoyo financiero, el gobierno español se negó por razones políticas para que no se perdiera la isla, como había significado para España la liberación del resto de las Américas. Mira qué pena. En 1887 se llegó a un compromiso. Los estudiantes puertorriqueños se matriculaban en la Universidad de La Habana, pero estudiaban en San Juan, en el Ateneo puertorriqueño, con profesores de aquella universidad. Mira lo que hace la colaboración caribeña. Luego viajaban a Cuba para examinarse. Los costos de trasladar a los profesores a San Juan fueron más altos que los recursos disponibles y al cabo de 2 años se terminó el arreglo. El siglo terminó sin que se lograra el deseo de una universidad. La preocupación por la educación también se dio en las autoridades coloniales. Este interés se manifestó en varios decretos orgánicos. El de 1880, el cual rigió hasta el final de la Dominicana Española, organizaba el sistema primero de enseñanza, tanto público como privado, bajo la supervisión del gobierno, ¿verdad? Y ahí sigue que posteriormente en 1891 se estableció en San Juan 2 escuelas normales para varones y otras para mujeres. Y el sistema escolar en 1898 se pudo resumir en palabras del estudio del Consejo Superior de Enseñanza en 1958. Al terminar la dominicación española, había en Puerto Rico 380 escuelas elementales para varones y 138 para hembras, 26 escuelas de enseñanza secundaria y una escuela de adultos. Había un total de 545 escuelas para una población escolar de 44.861. El analfabetismo alcanzaba 79,85% por la población en toda la isla. Para esta fecha habían 810.394 habitantes, de los cuales 268.639 eran niños. Por tan solo 16,7% asistía a la escuela. Para cuando llegó los Estados Unidos aquí, en 1898, Puerto Rico pasó a ser de una colonia española a una estadounidense, como muchos saben. El año siguiente, el gobierno militar clausuró las escuelas normales y el Instituto Civil de Segundo de Enseñanza, mientras una serie de decretos gobernados militares intentaron organizar la educación pública en la isla al estilo de los sistemas existentes de los Estados Unidos, que es más o menos lo que tenemos hoy día. Voy aquí a resumir un poquito la información, a ver qué datos importantes podemos ver aquí. Aquí hay un dato. El sistema educativo puertorriqueño se diseñó de acuerdo con las siguientes tendencias. Las escuelas públicas se independizó totalmente de la tutela eclesiástica según los principios de la separación de la Iglesia de Estado instituidos por la Constitución de los Estados Unidos. Y tanto escuela primaria como secundaria se abrieron a todas las clases socioeconómicas y se eliminó cualquier discriminación por sexo. Se organizó el sistema educativo conforme con los alineamientos de la Regia de los Estados Unidos. Se desarrolló un sistema administrativo con una centralización casi absoluta. Durante los primeros años de la administración estadounidense, el comisionado de instrucción no solo dirigía las escuelas públicas, sino presidía simultáneamente la Universidad de Puerto Rico y la Junta
de síndico. Así que ahí hay más o menos un resumido, ¿verdad? Ya sabemos más o menos lo que había pasado con España con los Estados Unidos, que más o menos es el sistema que tenemos ahora mismo. Como los que saben de la historia, en lo que era América antes de la llegada, o la pérdida, perdón, el barco perdido español que llegó a las costas, porque ellos se perdieron, porque ellos iban para la India y llegaron aquí de casualidad. Aquí, al menos si no me equivoco, en Sudamérica o en Centroamérica, como para México, yo creo, en México o en los altos de Sudamérica, ellos tenían sistemas de educación para todo el mundo bien avanzados, donde les enseñaban de todo. Así que uno puede pensar, ¿no?, que para esas épocas no habían en este lado de la Tierra, pero sí habían sistemas de educación mucho más avanzados de lo que se puede creer, ¿verdad? Vamos entonces a dar aquí una de las cosas que a ustedes más les gusta, que es el calendario santurcino. Y esto es aquí en agosto. Empezamos con jueves 3 de agosto. Tenemos Santurce en 5, como saben, aquí a las 4 que estamos en vivo. Después tenemos clases de yoga en la isla Avenida Fernández Juncos en Miramar a las 6:30 de la tarde, así que digan presente para eso. Standoperos en Punto Fijo, Centro de Viajes de Santurce a las 6:30 por boletos. Viernes 4 de agosto, El Enjambre, Teatro Francisco Arribí a las 8:30 p.m. por boletos. Mira, disfruten del Jardín del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo de Santurce, Puerto Rico, de 11 a 5, pueden ir por ahí. Y Chisteando, Café Teatro Punto Fijo en el Centro de Viajes de Santurce a las 8 p.m. por boletos. Tenemos aquí sábado 5, Centenaria en la Goico. Mira que esa actividad está bien buena, así que vayan para allá de 10 a 5. Aquí hay varias actividades ese mismo sábado. Tenemos a las 10 a.m. artesanas, vacunas y acupuntura. A las 11, taller con Michelle Maley de Biocreativo del Vidrio y meditación guiada con Abuela Rodríguez Lora. A las 12, conversatorio con Pedro Jerónimo Goico, Resurge del Olvido y presentación del libro Él por su tataranieta sobre, ¿verdad?, el mismo, con Rosario Goico en la sala de la lectura. Y a las 1 p.m. el recorrido de plena, y a las 2 la charla con Karen Cuadro sobre la arquitectura de la Goico, muy importante, que se está hablando mucho sobre lo que se puede hacer en la Goico y lo que puede seguir siendo la Goico para la comunidad, así que es muy importante apoyar ahí ese proyecto santurcino. Tenemos el domingo 6, Álvaro Torres y Lourdes, el Centro de Artes de Santurce a las 6 p.m. por boletos. Historia de 2 de Eduardo Galán, Sala Experimental Carlos Marichal, 4 p.m. por boletos. Y El Enjambre, Teatro Francisco Arribí, 8:30 p.m. por boletos. Seguimos aquí con el lunes 7, clase de yoga en silla, taller comunitario La Goico a las 10:30 de la mañana. Lunes de plena en la terraza de Bonanza a las 8 p.m. Noches de impro, 8 comedia, Café Teatro El Chori, 8 p.m. por boletos. Recuerden que este calendario ya está en el periódico, ahí en los afiches que se quedan marcados en la página, lo pueden ver ahí. El martes 8, Trépate al Sampiar, Escuela La Goico a las 5 p.m. por boletos. Mira, día de ejercicios en el natatorio de Puerto Rico, estacionamiento $2, en la Laguna de Condado, estacionamiento gratis. Recuerden que estamos haciendo días diferentes para que ustedes hagan actividades, día de playa, día de caminar, día de todo, para que usted disfrute. Y como saben, el martes 8 inicio de clases en las escuelas de Santurce de 7:30 a 8 p.m. Miércoles 9, que es el último día que tenemos aquí, visite aquí la Bodeguita de la Cultura en la Placita de Mercado de Santurce a las 11 de la mañana, que vamos a estar aquí vendiendo libros, artesanías, espiritualidades. Así que vengan para acá y disfruten con nosotros. Visiten la Placita de Mercado de Santurce, los restaurantes, el mercado y venta de libros.
y visite el Art Walk Santurce de la calle Sierra en el día. Así que recuerden siempre apoyar lo que es Santurce Ley también, que es una actividad que surge en verano de gestión. Y aquí tenemos el mensaje de la semana. Miro una estrella y deja de brillar. Toco una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó. Esto viene de Israel Rivera. Una frase, me imagino que de una canción. Los que sepan, escríbenlo ahí por los comentarios. Gracias a las personas que están comentando y están con nosotros hoy aquí. Entonces vamos a traer aquí al primer placero que vamos a entrevistar aquí con nosotros. Así que lo vamos a tener aquí. Yo voy a acomodar aquí la cámara y eso para que esta persona se sienta aquí al lado mío. Saludos, mucho gusto. Siéntese aquí en confianza. ¿Cuál es su nombre? José Cepeda. José Cepeda, saludos aquí. Cuénteme, José, aunque usted se dedica, usted es de Santurce. ¿De dónde usted es? Sí, yo soy de aquí. Eres santurcino, criado aquí. O sea, no criado aquí, mitad dominicano. Ah, qué bien. Porque tengo 30 años aquí ya. Pues ya eres 30 puertorriqueño. no, 38, porque el hijo mío menor tiene 35. Wow, qué bien. Y entonces, ¿a qué usted se dedica, José? Bueno, me dedicaba a trabajar en restaurante aquí de esquina, pero ya estoy retirado de eso. Ok, ¿y qué te gusta hacer durante el día? Me imagino que vienes aquí a la placita a conseguir lo que tengas que conseguir. Sí, yo estoy aquí en la placita todos los días, desde las 7 de la mañana a veces hasta las 5 o las 6. Ya casi ahora me voy a buscar la esposa para trabajando. Ah, qué bien, qué bien. Pero me la paso aquí el día entero. Qué bien. ¿Y tiene alguna anécdota o alguna vivencia que quiera compartir de su experiencia trabajando en el restaurante, de estar viniendo aquí a la placita de Santurce? Siempre ha sido normal, no está normal. O sea, que no tengo algo grande que diga, no, mira, me pasó esto, me pasó aquello. ¿Y su crianza aquí en Puerto Rico, cómo fue? ¿Usted estudió en escuela aquí en Santurce? No, no estudió. No. Los hijos míos tampoco. Yo tengo 3 y son 2 doctores y un ingeniero. Ah, qué bien, qué bien. Los que nacieron aquí también estudiaron dominicano. Ok, ok. ¿Y qué me puedes contar entonces de la República Dominicana? No sé qué De tu tiempo allí. Bueno, cuéntame entonces, ¿por qué es que te viniste para Puerto Rico? ¿Tu familia te trajo para acá? ¿Quisiste venir tú para acá? ¿Quisiste experimentar tu vida aquí en Puerto Rico? ¿Cómo fue esa inspiración? Mi mamá me trajo para acá. Okay. Y yo también quise venir, tú sabes, por la sobrevivencia. Claro, por querer darle un buen futuro a mis hijos, que gracias a Dios pude lograrlo. ¿Y qué es lo más que te gusta de Puerto Rico y de la República? De las dos, que las puedes comparar ahí porque has estado en los dos. Bueno, más me gusta Puerto Rico porque yo he vivido más tiempo aquí que en Dominicana. Y he hecho mi vida aquí. O sea, de la República, yo voy así esporádicamente, pero ya mi vida está hecha aquí. ¿Y qué es lo más que te gusta de Puerto Rico? ¿Algo de la comida, la música? Sí, exacto, me gusta más Puerto Rico en el sentido exacto, la música, de cómo tú vives, la forma de tu vivir, que allá está muy diferente aquí, ¿sabes? Aquí tú vives con más libertad, tienes mejor sistema de vida, tienes más calidad de vida. Y por eso me siento mejor aquí. Así que eso es muy importante reconocer ese traslado que hubo, si no me equivoco, en los años de los 60 y los 70, que muchas personas de la República Dominicana venían para Puerto Rico a conseguir mejor vida por las condiciones, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de eso, con su familia que ha podido echar hacia adelante y se ha querido quedar aquí, porque mira, en el Caribe todos somos igual y hay que reconocer que todos tenemos el mismo derecho. Así que son muy importantes reconocer y fue en esa época donde hubo mucho traslado. Yo tengo una familia dominicana que está muy cercana pues, a la familia de nosotros, que ha estado con nosotros por años. Mi mamá tiene oficina en Río Piedras y ahí pues esa familia se ha dedicado a estar con nosotros, a trabajar y de todo. Y es cuestión de no ser prejuicioso, de no tener que criticar por lo que uno escucha, sino conocer a la persona y conocer las historias y conocer sobre todo que todos somos humanos y tenemos derecho a convivir juntos. Así que le voy a agradecer a José por la breve entrevista. No sé si nos quieras contar algo que nos quieras decir, saludar a...
Está bien, me siento muy bien aquí, tú sabes. Ah, pues qué Y bien, gracias a Puerto Rico he logrado echar mi familia para adelante. qué bien. Porque la idea de uno venir aquí es sacar su familia adelante. Tú sabes, no venía a hacer cosas malas, ni nada, sino luchar y venir a trabajar. Igual que Como todo. yo lo logré, gracias a Dios, puedo decirlo con orgullo. Muy bien, qué bueno. Gracias a mi trabajo aquí en Puerto Rico, mis hijos son profesionales. Y hoy en día son buenas personas porque, tú sabes, tengo dos médicos y un ingeniero. Y trabajan y todo. Y gracias a Dios, le doy las gracias a Puerto Rico por eso. Y su esposa también me dijo que la va a buscar, que está trabajando. Sí, está trabajando. Me llama ahora porque me llamó a las 4 y se quedó un ratito más. Ahora, así que mira, hasta uno sigue trabajando hasta que tenga toda la no, hasta que uno pueda, exacto. Exacto. Porque ya yo me retiré, pero mientras tanto. No estás ahí porque uno siempre tiene que ser el que a veces maneja y que está. No, y a ver si yo cualquier cosa aquí mismo en la plaza. Mira, necesitas búscame esto. Yo voy y le ayudo con los carritos. Mira qué bien, mira qué bien. Y toma, tú sabes, uno siempre está picando algo. Uno no está sentado, no hay nada. Eso es así, eso es así. Así que es muy importante. Gracias, José. Y que tenga buen día igual. Gracias por pasar por aquí en Santurce 5. Ahora, yo creo que lo que podemos hacer es que podemos entrevistar a la próxima persona y al final leemos la poesía y yo cierro con poesía. Así que me gustaría traer aquí a Astrid Guerra. Te puedes quedar en esa silla si quieres y yo, como tú te sientas más cómoda. Y como les había dicho, ¿verdad? El listado de las escuelas, si usted escribe escuelas en Santurce en Puerto Rico, va a encontrar por Google todas las escuelas que tienen aquí, como la Escuela Superior Central, la Rafael María de Labra, la Inmaculada, Rafael Cordero Molina, Pedro Rufo, Bilingual, Colegio San Vicente de Paula, Academia Interamericana Metro, todas las escuelas, universidades y de todo. Federico Ascenso Middle School, Escuela Luis María, Academia San Jorge, Escuela Manuel Zapurro y Vizcarrondo, Episcopal Catedral School. Así que ahí hay varias de las escuelas y hay un listado bien grande de esas escuelas que hay aquí en Santurce. Así que si está buscando para su niño, mira, Santurce es un centro cultural de la isla. Astrid, saludo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Bueno, Astrid, para los que no te conozcan, aunque aquí ya todo el mundo de esposa no te debe conocer, pero cuéntanos un poco sobre quién tú eres, a qué te dedicas y qué haces, ¿verdad? ¿Cuáles son tus pasiones? Bueno, pues buenas tardes. Primero que nada, gracias siempre a todo el crew de Santillano que siempre han brindado apoyo y me dan todas estas oportunidades. Y como dijo Adrián, mi nombre es Astrid Guerra. Soy natural de Mayagüez, pero gravito cerca del área de Santurce por cuestiones profesionales. Mi oficina no está muy lejos de aquí. Y pues yo, ¿cómo te digo? He hecho muchas cosas. Yo estudié originalmente un bachillerato en biología. En la UPR, a pesar de ser de Mayagüez, vine a la UPR a hacer mi bachillerato porque siempre tenía esa ilusión de estudiar en la UPR, aunque allá en Mayagüez hay otros recintos que tienen muy buena reputación y eso, pero mi ilusión siempre fue venir para acá. Viví en Río Piedra mientras estudiaba en la UPI. Eventualmente hice una especialidad en bioquímica, pero cuando me estaba acercando a los 30 años, tuve, ¿cómo te diría? Una crisis. Y pues nada, buscando ver las razones de esa crisis, yo empecé a escribirme una serie de cartas a mí misma y me di cuenta de que una buena parte de lo que me estaba sucediendo era que estaba muy insatisfecha con lo que estaba haciendo profesionalmente y personalmente y eso, y decidí que necesitaba un cambio. Así que me fui a hacer una maestría en Administración de las Artes, que básicamente ese programa ha cambiado mucho desde que yo me gradué, pero cuando yo lo hice era básicamente una maestría en administración de non-profits, pero con especialidad en organizaciones artísticas. Así que entonces haciendo mi tesis descubro el mundo de la recaudación de fondos y ahí me he quedado. Hice mi tesis, no sé si lo había mencionado antes, pero mi tesis, mira cómo es esto. Yo quería
ver cuáles son las condiciones en las que funcionan las organizaciones sin fines de lucro religiosas, porque siempre he estado muy cercana a mi espiritualidad y quería saber cuáles son las concesiones especiales que se le hacen a las organizaciones religiosas, que son muchísimas. O sea, hay documentados muchos casos en donde pues, la religiosidad ha imperado sobre lo que era el tema del caso. Pero yo quería hacerlo, aunque yo estudié en Chicago, yo quería hacer mi tesis sobre Puerto Rico porque yo tenía siempre el deseo de regresar para acá y ejercer aquí. Pero investigando sobre este tema, llegué a un callejón sin salida y entonces me pongo a buscar qué otras cosas podía escribir sobre Puerto Rico y resulta que aquí se ha estudiado muy poco sobre lo que es la filantropía y recaudación de fondos. Y cuando digo estudiado, hablo así con esa rigurosidad académica de gente que haga tesis, que haga investigaciones sobre ese tema. Así que yo decidí que mi tesis de maestría iba a ser sobre los filántropos de Puerto Rico, sobre todo filántropos en el sector de la cultura. Y de eso se trató. Porque yo digo todas estas cosas porque todo el mundo dice, no, pero tú estudiabas ciencia y después arte, que parece un disparate. No, porque las habilidades de investigar, eso no se pierde. O sea, cuando no desarrolla esas habilidades cuando investiga como científico, las puede extrapolar a otros campos. Entonces, paralelo a eso, yo siempre desde bien jovencita había estado explorando mis inclinaciones artísticas y la forma de expresar mi creatividad. Y desde que soy bien jovencita, 14, 15 años, he hecho clases de dibujo, de fotografía, serigrafía. Y lo más formal que hice fue diseño gráfico, que tengo unos cursos oficialmente a nivel universitario. Pero nada de eso me llenaba tanto como para convertirse en lo que iba a ser eventualmente mi forma de expresar mi creatividad, que es la poesía. Y he pasado por el mismo proceso 2 o 3 veces de cuestionarme si de verdad yo soy artista, si soy poeta, etcétera. El último tan reciente como hace 2 semanas atrás, pero yo creo que yo por fin logré resolver eso y el resultado es que hace 2 semanas atrás yo escribí poesía como para tirar para arriba. Ajá. Y eso fue culminó en un libro que acabo de entregar, no sé si se puede decir, pero lo acabo de entregar hace apenas unos días en la oficina de Pasillo del Sur, vendrá por ahí. Es un libro que cierra siglos para mí. Es el tercer libro que sale con la frase La Bruja en su título. El primero fue en 2021, que se llamó simplemente La Bruja. El año pasado, en el 2022, Diarios de la Bruja, que de hecho está por ahí. Y ahora que va a cerrar el ciclo, que se va a llamar Confesiones de la Bruja, porque así es que termina todo para la bruja, ¿verdad? Con la confesión. Así que es un libro bien fuera de lo que es mi zona de confort. Es un libro donde yo me quité los guantes de seda y se llama Confesiones porque eso es lo que estoy haciendo. Hablo de mis opiniones sobre la política, sobre los amores, sobre la academia, sobre todas las cosas que me rodean. Por primera vez me atrevo a hablar de eso, por eso yo pienso que cierra ciclos, porque ya con las confesiones, pues ya todo eso quedó expuesto y no hay más nada que ocultar. Así que me estoy dando el permiso y el tiempo ahora de pasar por esa transición a ver qué va a ser lo próximo. Pero seguramente va a ser poesía porque definitivamente que sí, esa es mi forma de expresar mi creatividad. Mira qué interesante. Es muy importante reconocer, ¿verdad? Cuando uno está en esos momentos donde tiene se siente con mucha inseguridad de lo que ya ha cumplido y se siente que debe haber un cambio en su vida. Mira, yo he visto tantas cosas por las redes sociales de personas que han cambiado completamente su vida o su educación o su campo laboral, lo que se dedican,
para perseguir sus pasiones, para las cosas que, y a veces uno las sabe y no las sigue, y hay personas que no lo saben y piensan que es una cosa y después se les despierta, como te pasó a ti, algo diferente. Es muy importante siempre seguir ese sentimiento que uno tiene por esas cosas y seguirlas hasta cumplirlas y ver lo bonito que puede ser después la vida cuando uno se va por sus pasiones y por lo que se quiere dedicar en la vida. Astrid nos estaba contando que ahora va a sacar las confesiones, que si ustedes buscan por Facebook, ha sido de su editorial, esa es nuestra editorial, y así mismo lo consiguen por Facebook y van a ver todos estos libros que tenemos aquí, allí a la venta, igual que aquí en la bodeguita de la cultura. Así que esperen ese nuevo libro que viene, Las confesiones de la bruja. Astrid, ¿por qué tú sentiste, verdad, que este nuevo, cómo puedo pensar la pregunta? ¿Cómo te llegó el título, verdad? Sobre todo las confesiones y por qué, porque me mencionaste que tú tiras al aire, ¿verdad? Como se puede decir, como los magos que tiran al aire o las brujas que tiran las cosas al aire y explotan y se hacen otras cosas, ¿verdad? Como así magia, alquimia. Y así mismo, pues la poesía cayó y se hizo en ese texto. ¿Tú fuiste pensando en como que, cómo fue entonces ese proceso creativo? Si tú estabas pensando, déjame escribir todas estas cosas que yo pienso, y pues después surgieron como en el tema de lo que es la confesión, o sea, ¿cómo fue ese proceso creativo específicamente? Si tú pensaste en que ibas a escribirle todo este tipo de cosas o te llegó la idea y después te escribiste, ¿cómo fue? Si fue más orgánico, más natural. Pues mira, como te había mencionado, en el 2021 yo saqué el primer libro digital. Perdona, para recalcar, usted puede buscar la página de Astrid en Facebook, Poeta en Casa, facebook.com/oblicua Poeta en Casa, y va a ver todos esos textos que mencionaste. Pues una de las cosas que a mí siempre me ha tenido un efecto en mí, por falta de una mejor frase, es el hecho de que al estudiar tanto la historia del arte como de la literatura, las mujeres hasta hace bien recientemente somos básicamente invisibles. O sea que ese es uno de los temas que más yo trabajo en mi poesía y cuando estoy expresando mi creatividad. Así que yo me dediqué a estudiar todas estas poesas que hice durante la pandemia. Esos primeros 6 meses hice una búsqueda de cuáles son las poetas latinas que más se repetían en las diferentes búsquedas que yo hacía. Y pues me salieron desde Delmira Goscini, que es una de las primeras, Sor Juana Inés de la Cruz. Que ella era monja, ¿verdad? Sí, era monja, pero aún así tenía una poesía muy interesante. Ella es la autora del poema que dice Hombres necios, que sacan a las mujeres. Bueno, pero que te digo que esa lista no pasaba de 12, 15 nombres. Yo, pero ¿cómo es posible en un universo que tiene millones de años? Que probablemente sí hay escritoras, pero que trascendieran tanto como para durar a través del tiempo. Eventualmente me entero de que la primera autora en el mundo se cree que fue una mujer que se llama Neruda, ¿verdad? Donde hoy es lo que se llamaría Medio Oriente. Y pues eso, me quedé con eso. ¿Y qué libro o qué texto te dice que ella escribió? Bueno, entiendo que ella era sacerdota de la diosa Inanna. Wow, eso era Mesopotamia entonces. Escribía pues cánticos y poemas religiosos, etc. Entonces, pues aún así, la lista de mujeres que aparecen tanto en el arte como en la escritura a través de los años es bien cortita, realmente. Hasta por lo menos el siglo XX, que entonces hasta Delmira Goscini, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, etc. Y pues yo me quedé con eso en la mente. Por otro lado, me había encontrado con una poeta nicaragüense que falleció hace como 2 o 3 años, que se llama Claribel Alegría, que me encanta porque a lo que hace es coger los personajes estereotípicos, históricos, como Penélope, como Salomé, y les da la vuelta.
tiene un poema fantástico que se llama Salomé, que Salomé que se enamora de la cabeza de Juan el Bautista cuando se le entregan en la bandeja, y eso yo dije, bueno, ¿cuál es el personaje que yo puedo, que no se haya hecho ya, porque no, porque yo le puedo seguir sacando cosas nuevas? Y ahí es que llego en el 2021 a que mi libro se llame La Bruja. Ese libro se iba a llamar originalmente Poemas Poderosos, pero ese título ni a mí me conmovía, así que se terminó llamando La Bruja porque tiene un par de poemas que se llaman, o sea, bien alusivos a la figura de la bruja. Que eso hace, lo ha mencionado anteriormente, y perdona que yo dé pie en esto, pero que ella dice que, y me pueden corregir, que es en cuestión a la bruja como empoderamiento de la fuerza o el valor de la mujer, de lo femenino, ¿verdad? Así que no tiene, igual y sí, pero no tiene nada que ver así con hechizos, ni con gatos, ni con sombreros. De hecho, yo fui muy empática y agradezco mucho a Pasillo del Sur cuando iban a publicar el libro que no pusieran nada de eso ahí, porque por ahí no era que iba la cosa. Sí, y la palabra witch viene de sabiduría, de wisdom, y a veces nosotros hemos creado una imagen a través de pues lo que se ha creado a través de la historia por la religión y por hasta lo cinemático también, esta idea de lo que es una bruja por la Edad Media. Yo creo que fue mayormente que se crearon porque había muchos libros por los casamientos de brujas, ese tipo de cosas que las tenían que describir de una manera y a veces no eran, tú sabes, las maneras más. Está bien si tú quieres vestirte de Halloween y está bien, pero nunca de manera despectiva, ¿verdad? No, y qué bueno que mencionas eso, porque cuando yo me estaba preparando para escribir sobre todo los diarios, conseguí un libro fantástico que se llama Calibán y la Bruja de Silvia Federici, y ella habla de todo eso, y no solo ella, sino varias investigadoras que se le llamaba bruja muchas veces a mujeres que simplemente no encajaban en lo que se esperaba de nosotros, mujeres que a lo mejor tenían cierta edad y eran solteras, mujeres que a lo mejor habían heredado un terreno y había alguien que le había echado el ojo a ese terreno y la acusaban de bruja para sacarla del medio y apropiarse de esos terrenos, mujeres que a lo mejor otras, ¿verdad? Curanderas, mujeres que tenían muchos gatos, que cuidaban animales. Conocimientos, sabían de hierbas, o sea que no tenían nada que ver ni con lo demónico ni con lo satánico que muchas veces se asocia con ese personaje. Y una de las cosas que dice Silvia Federici que es bien interesante, la voy a citar, pero ¿verdad? Con cierto cuidado, es que en el sistema que nosotros vivimos, nosotros necesitamos brazos para trabajar. Y quien da luz a esos brazos para trabajar son las mujeres. O sea que una mujer que se niegue a ser esposa, a ser madre para traer más brazos trabajadores, pues es una bruja. De modo bruja y mucha honra, porque yo ya, ¿verdad? Yo he decidido no tener niños no solo por la parte profesional, sino por otras razones muy personales. Así que por mi modo dirían, soy bruja. Hashtag soy bruja. Así que mira, puedes escribir esto, hashtag soy bruja. Y es muy importante reconocer, ¿verdad?, que a través de la historia, esto lo que eran las religiones antiguas, que le pueden denominar paganas, y este tipo de sabidurías y conocimientos del mundo natural que tenemos, que hoy día se ven un poco más respetados y se ven como la alternativa en muchas épocas antiguas o épocas anteriores se criticaban, se enjuiciaban y era en cuestión de como que el miedo que las personas tenían por esa inculcación de miedo que se le pone y no necesariamente, ¿verdad? Era todo eso que se escribían en esos libros tan malos que hacían de demonios y de brujas, que las querían categorizar porque si tenían esto lo otro, pues era bruja, si hacía esto lo otro, y muchas de esas cosas eran inventadas para crear ese tipo de miedo. Y es también cuestión de empoderarse, de que la mujer también puede coger todos esos símbolos y apropiarlos como algo positivo. Por eso que muchas mujeres se visten de bruja, la bruja esa de esa interpretación en Halloween.
Y es también reconocer, ¿verdad? Que muchas de esas cosas se fueron corrigiendo después con el tiempo. Las mismas personas que querían esos libros fueron haciendo versiones diferentes para corregir sus mentiras y tener que volver a exponer las verdades que ellos trataban de ocultar. Y de eso se trata mucho el poder y la fuerza y la historia de la mujer, que siempre ha sido, yo pienso que el sexo que el primer sexo marginado, por decirlo así, las personas primeras marginadas fueron las mujeres, no fueron los negros, no fueron los indios, fueron todas las mujeres de todas las etnias habidas y por ahí, fueron la primera persona, así yo podría decir, marginada, porque siempre se le limitaba su capacidad, y es reconocer que la mujer hoy en día puede sobrepasar todo eso y puede ser la que lidera y puede ser la cara de todos estos movimientos, de todas estas posiciones, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos, wow, si nosotros queremos tanto a nuestras mamás y las mamás son las que nos cargan y lo que siempre uno quiere estar con mami, pues es cuestión de volver a coger la narrativa y en vez de que sea ese hombre en poder, mira, darle a esa mujer el poder también para ver los cambios que pueden haber. Y se ha demostrado que la mujer ha hecho más cambios positivos en cuestión de ese tipo. La mujer siempre es un símbolo de cambiar la perspectiva de las cosas por ese mismo poder que tiene la mujer, ¿verdad? Es cuestión de virar esa palabra de la bruja y usarla para empoderamiento. Así, léenos un poco sobre, ¿hay algo que tengas que nos quieras leer? No sé si nos quieras leer de la bruja que tengo aquí. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo. Tenemos unos cuantos minutos más porque podemos cerrar con la lectura de tu poesía en vez del otro libro que tenía pensado. Bueno, pues les voy a leer, ya que estamos aquí en la placita. Hace un tiempo atrás, precisamente el Post Antillano sacó una convocatoria que se llamó Boricua Books. Y yo ese libro lo tenemos por aquí. Tengo ahí. Pueden conseguir. Y ese libro, pues, las instrucciones eran que cada cuento se tenía que desarrollar aquí en la placita, o por lo menos que en los alrededores fuera alusivo. Así que yo sometí un cuento que se llama Flor de Noche, que, ¿verdad?, eventualmente fue incluido en el libro. Margarita, exclamó Azalea tras abrir la puerta de su apartamento. Prima, abrazo, apretado como para recordar la infancia. Entra. Azalea demuestra a Margarita lo que una pequeña fortuna de $700 al mes consigue en Santurce. Un apartamento de un cuarto con 2 camitas, un baño como de 20 pies cuadrados, una neverita de hotel y un microondas. Esta es tu cama. Te dejé la mitad del closet. Ahorita acomodamos tu ropa. ¿Qué tal el viaje? Súper bien, dijo Margarita, prefiriendo olvidar cómo su espíritu salía del cuerpo cada vez que la piscicorre saltaba en un hoyo. Mira lo que tengo, dijo Azalea, sacando una bolsita de Hershey's de la nevera. ¿Qué quieres de tomar? Agua. El calor de caminar solo 2 o 3 bloques en San Juan no pide otra cosa. Ay, nena, ya no estás en el barrio, no están el tío y la tía. Dime, cerveza, vino, agua, por favor. Está bien, toma. Pedí la noche libre para que estemos juntas. Vamos a la placita. La placita es como la plaza del pueblo. Comemos helado después de misa. Helado, misa. Bueno, vayamos y vemos. Ay, prima, te ves tan linda. Con ese vestido y maquillaje ni te pareces. Ese es el punto, dijo Azalea. Ni siquiera pensó en preguntarle a Margarita si quería cambiarse. La blusita azul cielo, la falda roja de evangélica y la florecita en el pelo salieron de una maletita escasamente llena y no había mucho más. Sus pesos y estaturas diferentes hacían imposible prestarle ropa, así que sin remedio. Tal vez el contraste con su Little Black Dress atraería miradas. Azalea camina e invita a Margarita. ¿Tienes carro? No, pero se llega caminando. Camina con cuidado y mira para el piso, dijo Azalea. Por los hoyos de San Juan se llega al país de las maravillas y si uno se descuida mirando bien a Margarita, se podría llamar Alicia. Prima, yo no veo una iglesia aquí. La placita explotaba de gente. Azalea agarró a Margarita por el brazo con fuerza. Perder esa niña en esa multitud podría ser fatal. Caminaron de vuelta al apartamento un par de horas después. Azalea no quería cansar mucho a Margarita en su primera noche en Santurce. La pasaron bien. Un par de vasitos, música, saludar a unos conocidos, todo casual. Buenas noches, Margarita, que soy bonita. Buenas noches tú también, prima. Gracias por recibirme. De nada, mi niña. Margarita se durmió nada más poner la cabeza en la almohada. Azalea caminó en puntitas para no despertarla y salió. El olor del café despertó a Margarita.
Azalea fue la única que heredó el talento cafetero de la bisabuela. Hola, bella durmiente, dijo Azalea. ¿Descansaste? Sí, prima, gracias. Oye, prima, la familia me dice que ese trabajo tuyo es bien bueno y te pagan bien. ¿Crees que me puedas conseguir uno? ¡No! Gritó Azalea. ¿Por qué? Dijo Margarita, asustada. No, Margarita, no. Tú tienes futuro. Vas a estudiar en la Yupi, la primera en nuestra familia. El tío y la tía quieren que estudies y todos te vamos a ayudar. Estudia, Margarita. Dedícate a estudiar. El siguiente viernes repitieron el ritual de la placita. Azalea repitió también su ritual. Así siguieron pasando los viernes hasta que un sábado tocaron a la puerta. Margarita abrió. Era el policía, amigo de Azalea, que conoció en la placita. Apenas escuchó un par de palabras, Margarita cayó al suelo de rodillas. Azaleas marchitas. 5 años después, se miró al espejo y se acomodó el Little Black Dress. Salió para la placita. Estaba por ti, primo. Wow, eso toca fuerte, ¿verdad? Gracias, Astrid, por leernos ese microcuento, si no me equivoco. Tiene 3 páginas, un cuento. Un microcuento corto. Bueno, vamos allá mismo a despedirnos. Yo creo que nos quedan unos 3 minutitos. Voy a aprovechar y de este mismo poemario que tenemos aquí de Irán Lozada Pérez, Poemas de Madera y Arcilla, que vamos a seguir leyendo la semana que viene. Voy a tratar de leer un poquito antes de irnos, a dejarlos con una poesía. Dice aquí el prólogo, ¿verdad? En la dedicatoria. Dedico este breve poemario a mi familia del pasado, a la que ahora tengo y amo, y a la que tendré en el futuro cercano y lejano, y a ti, claro, porque lees. Vamos a ver aquí. Mujer desnuda, página 21. Ese dorado fulgor de tu cuerpo desnudo abierto, como fruta madura en mi huerto es, en la penumbra tibia de nuestro aposento, un sol de madrugada. Te miro. Caminas a través de un aire propio iluminado por el brillo íntimo de la bruñida piel. La sinfonía blanda de tus pasos alborota el polvo cósmico que yace bajo tus pies. ¿Cuántas semillas le dieron a tu carne esa luminiscencia de cristales volcánicos? ¿Cuál fue la raíz tropical que dio a tus caderas la cadencia eléctrica de la pantera? Caminas con la gracia luminosa del animal que en tu cuerpo habita. Caminas y sonríes. Sabes que el roce de tus dedos basta para sumergirme en el resplandor de tu luz. Así, unidos, creamos esta atmósfera refulgente que nos rodea y nos engulle. Así que nos queda un minutito. Gracias a Irán y gracias a Astrid, gracias a José que estuvo aquí. Esperamos que el próximo episodio pueda venir el señor Daniel Nia a compartir con nosotros, a hacer mi mano derecha aquí, y esperemos a que Astrid Meléndez, la otra compañera que ha estado con nosotros en los primeros programas, regrese para los últimos episodios que vamos a tener aquí de Santurce 5. Recuerden que el sábado supone que tengamos un nuevo episodio de Cocinando con Mami. Vamos a ver si no, tendríamos que repetir uno anterior. Les vamos a dejar saber, pero tenemos planificado una receta que le voy a decir cuál es ahora mismo. La tenemos que haber posteado en el Facebook ya. Y recuerden que el calendario santurciano está en nuestro Facebook para que ustedes participen de todas las actividades que tiene la semana Santurce. Es el pollo al horno favorito de abuela Acacia, arroz con setas y cebollines y helado de vainilla con licor de chocolate o café. Así que vamos a ver si podemos grabar ese programa, pero han estado las cosas un poco complicadas para todos, pero estamos aquí produciendo para ustedes. Así que nos vemos en el próximo episodio de Santurce 5 y esperamos, ¿verdad?, que ustedes puedan disfrutar de todas las actividades santurcinas de esta semana. Así que, Astrid, nos despedimos de todo el mundo. Adiós y gracias un montón. Nos vemos en la próxima. Gracias.